Antes de sentarnos, les voy a leer unas citas. Si tienen su espada, la pueden tomar. Si no, yo se las leo. Acompáñenme aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 23. La santísima palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor, que tú has puesto, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Ahora sí pueden tomar su asiento. Cuando yo leo esta cita, voy a empezar con esa, pero al final voy a tomar otra cita y al final termino con esta. Una cosa que siempre nos enseñó Jesucristo es que Él fue obediente hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay gente obediente aquí? ¿Hay gente obediente? Que cuando dicen: ¿quién va a ir a evangelizar? Amén, ¿quién vaya? Amén, gloria a Dios. Pues Jesucristo nos enseñó que Él fue obediente hasta la muerte. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, pero hay veces que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Y le puse: tú quieres hacer las cosas a tu manera. A veces nosotros tenemos una forma de pensar. Dios te dice que le hagas una cosa, pero tú la quieres hacer de tu manera, la que tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? A veces el Señor te lleva por un camino, pero a ti no te gusta. Tú quieres hacer las cosas a tu manera, pero el Señor, en todo lo que tú haces, el Señor está contigo. ¿Cuántos han visto la mano de Dios? Antes de iniciar, quisiera iniciar con un testimonio. ¿Cuántos les gustan los testimonios? Un testimonio poderoso, ¿verdad? Porque hay veces que uno no quiere hacer las cosas, pero el Señor dice: es por aquí. Y yo digo: no, pero por ahí no, es por aquí. Pero hay gente que sí le obedece, pero hay gente que no le obedece. Y le voy a pedir a mi hermanita, si quiere, que les gusta pasar, ¿por qué le da una vuelta de palmas a todos? Para que sea hablando Dios a través de mí, y que, bueno, hoy domingo hay muy poquita gente, ¿verdad? Pero Dios sabe, porque tal vez para ustedes en especial era el mensaje, no para otras personas, sino para ustedes. Para que oren por mí, por favor. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por mi vida, para que tú seas tomando el control, Señor, de esto que voy a hablar, Señor, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control. Amén. Les voy a decir una cosa. Dicen que yo hablo mucho, así que creo que la que voy a predicar voy a ser yo. Miren, todo empezó con una persona que le habló a mi abuela de Cristo. Entonces mi abuela lo reconoció como su Salvador, y dice la palabra que cree en mí será salva toda tu casa, ¿verdad? De ahí la que empezó a oír la voz de Dios y fue obediente fue mi mamá. Aquí veo varias personas que conocieron a mi mamá. Entonces, nosotros somos el fruto de mi mamá, de una madre que tomó la decisión de traernos y de orar por sus hijos. Entonces mi madre fue obediente. Yo llegué aquí a la iglesia de 21 años. Yo traje a Shanti es mi hija, la que canta en el coro aquí, la que estaba de este lado, ella es mi hija. Yo la traje cuando ella tenía año y medio de edad. Entonces, yo venía a la iglesia, ¿verdad? Pero dice su palabra que de oídos te oí, pero ahora mis ojos te ven. Yo lo había oído, pero no lo había conocido. Entonces yo llegué, vine con mi mamá, vine con mi hija, estaba pequeñita. Yo vine porque quería una restauración en mi matrimonio. Yo me había separado del papá de Ashanti.
pues no sucedió. Entonces, como dice el hermano Raúl, no somos obedientes, queremos hacer nuestra voluntad. ¿Y cuántos dicen que le queremos dar una ayuda a Dios? Le decimos, Dios, te voy a dar una ayudada, ¿no? Porque pues creo que como vas tú haciendo las cosas no van, te voy a ayudar porque creo que necesito que te ayude Dios, porque por ahí no va. Entonces uno toma la decisión de hacer las cosas como uno quiere. Entonces cuando yo no vi la respuesta de Dios y me desesperé porque ya habían pasado muchos años que yo esperé al papá de mi hija, me fijé en un hombre, otro hombre que no conocía a Dios, porque igual el papá de mi hija no conocía a Dios. Siendo cristiana fui desobediente y puse los ojos en otro hombre que no conocía de Dios. Y entonces, tiempo atrás mi hija cuando era pequeña, en una alabanza ella oró, chiquita, porque Ashanti desde que nació fue una niña especial, gracias. Y Ashanti hizo una oración, no sé qué oró, pero mi mamá le dijo, hija, ¿qué estás orando? Dice Dios que te calmes, que Él ya te escuchó. Esa niña está orando por mí y por su papá, porque ella quería que Dios tocara nuestros corazones. Déjenme decirles, hermanos, que yo siempre he venido a la iglesia por ella. Yo no soy la que la traigo, ella me trae a mí. Ella ha sido una niña especial desde que nació, desde pequeña. Entonces, hermanos, quiero decirles una cosa, que cuando Dios habla, su promesa de ustedes ya está en el cielo, y tarde o temprano se va a cumplir, porque dice la palabra que Dios no es hombre para arrepentirse, y se va a cumplir, hermano. No sé cuántos años tenía mi hija, unos 3, 4 años, y estaba su promesa de ella en el cielo, de que Dios iba a hacer algo conmigo y con su papá. Yo me fijé en otro hombre del mundo cuando vi que su papá de ella pues no quería nada conmigo. Él empezó a andar
Y después ella, yo no vi en qué momento su corazón de ella se puso duro y triste. No lo vi, hermano. Yo estaba en mi dolor por lo de mi mamá. Ella en la escuela empezó a sufrir bullying. De un bullying que ni siquiera yo me di cuenta porque yo estaba cegada con el odio del fallecimiento de mamá. Entonces ella, cuando sufrió ese bullying, empezó a tener muchos problemas, le empezaron a molestar. Le voy a decir una cosa, hermano, dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de verdad. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Uno como cristiano no puede decir mentiras. Las cosas tienen que ser como son, porque acuérdense que el padre de la mentira es Satanás. Dios es un Dios de verdad, y dice la palabra que si nosotros dijéramos la verdad nos hará libre. Shanti dijo una mentira para llamar mi atención. Ella dijo que le había pasado algo cuando era niña y mintió. Cuando tú dices una mentira, cuando tú haces cosas que no son de Dios, el diablo toma el control de tu vida y de tus pensamientos. Ella en un momento el diablo tomó su cabeza y la hizo creer que sus mentiras eran verdad. La hizo creer que lo que ella me ha dicho de mentira era verdad. Ella misma se creó, ella misma creyó que sus mentiras eran verdad. Ella quiso llamarme mi atención diciendo una mentira y ella no se dio cuenta, pero Satanás tomó el control de su vida y la hizo pensar realmente si a Shanti todo lo que te pasa es verdad cuando no era verdad. Ella se empezó a cortar, yo no sabía por qué. Ella empezó a hacer muchas cosas. Yo me preguntaba, es que lo está haciendo porque de niña le pasó algo, porque ella me había dicho que de niña le había pasado algo y yo la disculpaba. Yo decía, no, es que ella está así por lo que le pasó. Y yo seguí sin entender, hermana. Fui y le compré un teléfono, le compré un iPhone, le compré un perrito, porque siempre con ella fue comprarle cosas. Cuando ella lo que necesitaba de mí era un abrazo, era amor. Nunca se lo supe dar, porque nunca fui su mamá, no sabía cómo dárselo. Ella me engaña y me dice, mamá, me pasó esto. Empieza a hacer cosas, a cortarse, a tener otro comportamiento. Yo la disculpo, yo digo, es que le pasó algo de niña y por eso ella está así. Empieza a sufrir bullying en la escuela y eso se sale de control, hermana. Yo no sabía qué le pasaba, la llevé al psicólogo y entonces a Shanti un día decide, no sé cuántos saben aquí que mi hija estuvo desaparecida, no sé cuántos aquí oraron porque ella apareciera. Es difícil, hermanos, contarles esto porque realmente en el cristianismo hay hermanos que a veces señalan o dicen, ay, a la hermana le pasó esto, ay, la hermana tuvo un hijo así, pero no, hermano, solo Dios sabe por qué pasamos ese proceso. Y nadie, hermano, está para señalar, porque todos somos padres o madres y no estamos extensos de que algo le pase a nuestros hijos. Y mi hija tomó la decisión un 9 de noviembre del 2022 de irse de la casa. No quiso entrar a la escuela por el bullying que le hacían. Yo no la entendía, nos llevábamos súper mal. Y tomó la decisión. Un mes antes nosotros habíamos ido a Bellas Artes, a un museo de amor y tolerancia. Entonces ella pues le gustó el lugar. El lugar era bonito, era agradable. El parque de la Alameda, ¿cuánto lo conocen? Es agradable. Entonces ella decidió no entrar a la escuela y decirle a alguien que si la llevaba a Bellas Artes. Y ella ahí estuvo. No voy a entrar en detalles, hermano, porque es algo muy duro que ya pasó. Pero muchas personas se le acercaron a querer hacerle daño. De todas ella pudo soltarse porque Dios estuvo con ella en todo momento. Gloria a Dios. Hasta la psicóloga
me dejaron entrar. Ella sabe, siendo una persona estudiada, sabe cuántos niños hay en la calle, hermanos, y usted no va y lo recoge. Es un delito tener a un niño en su casa si no es familiar usted directo. Entonces ella agarra y me cambia la conversación. Entonces yo digo, no, es que ella la tiene. Y hasta todavía le digo a ella, ¿no me quieres representar legalmente? Y me dice que sí, pero yo lo que quería era ponerla, hermano, verla en algún sitio y decirle que me entregara a mi hija, porque yo sabía que algo había. Yo voy a fiscalía y les digo, es ella. Para ese entonces ya habían hablado con ella. Y me dicen, es que no podemos hacer nada porque hay un protocolo para cuando un niño se desaparece. Hay ciertos, ahora ya no sé si exista, pero antes tenía que pasar creo que 72 horas para buscarlos. Y eso está mal, hermano, porque las principales horas son vitales para encontrar a una persona. Pasando ese tiempo pueden hacer muchas cosas con las personas, desaparecerlas y ya no las puedes encontrar. Entonces me dijo la licenciada, no, por protocolo no le podemos hablar, primero tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir no sé a dónde. Le dije, por favor, tenga misericordia de mí y háblele. Pero para eso entonces ya habían hablado con ella. Y me dice ella, regrese en 1 hora. Les voy a decir algo, hermano poderoso. Esta persona, esta licenciada, se quiso llevar a mi hija. Es trata de blancas. Dice, no sé, hermanos, pero cuando Dios habla, hasta el diablo me dice. Y Dios me dijo a esta persona, háblale a su mamá. Y ella me habló porque gracias a ella yo pude saber que ella estuvo con Ashanti. Ni siquiera los fiscales de investigación hicieron absolutamente nada. ¿Quién fue? Mi licenciado, fue Dios. Él le dijo a esta persona, háblale. Y ella me habló. Y por ella yo supe de mi hija. ¿Qué creen, hermanos? Un secuestrador cuando va a hablar para decirle, tengo a tu hija, ven. Y ella habló. Y mi hija estaba en su casa. Y ella me la entregó. Fueron los policías de investigación y se la quitaron. ¿Por qué? Porque Dios tenía el control. Dios no iba a perder, no iba a permitir que mi hija fuera una estadística, hermanos. Yo llegué a fiscalía y eso es tremendo, eso es demoníaco. Cuando yo llegué a hablar de mi hija, estaban diciendo, ay, apareció tal muchacha, sí, pero ya apareció muerta. ¿Cuántos ven las noticias? ¿Cuántos ven tantas niñas que se desaparecen y no las encuentran? Y si las encuentran muertas. Mi hija no fue una estadística. Gloria a Cristo. Mi hija fue una mujer, una niña. Que su misma persona que se la iba a llevar, su mismo secuestradora dijo, aquí está la niña, vengan por ella. Porque Dios cuando hablas, hasta el diablo obedece. Porque somos pueblo santo, porque somos pueblo escogido. No somos cualquier persona. Y mi hija no fue cualquier niña que se podía llevar. Le agradezco al hermano Raúl que oró. Yo tuve un problema en fiscalía por lo que ella habló y dijo que había pasado. Se hizo legal, quisieron encubrir a esta mujer, rompieron la declaración. ¿Cuántos saben que México es un país de corrupción? Y quisieron cambiar su declaración, la rompieron. Y la señora no hay ninguna declaración, la ayudaron, negociaron con ella, porque el mismo país sabe quiénes son y los protege, tienen negocio con ellos. A mí se me abrió una carpeta de investigación para investigar lo que le había pasado a mi hija. Mi hija había hablado y había dicho que había sido un hermano de mi mamá. Entonces, no sé, a ella le hicieron cuando una persona se desaparece, la llevan a médico perito, a médico legista. Entonces, ven si no hubo violación, la revisan y todo. Entonces, a mí de Fiscalía de Desaparecidos me englosan mi carpeta, me la mandan a delito sexual. Obviamente, pues dice, es un abuso sexual, ¿no? Si te la mandan allá. No, mentira. El médico perito le había puesto una prueba falsa de que ella sí había sido violada, que su himen estaba desgarrado. ¿Por qué? Porque ella dijo una mentira y el diablo dijo, pues vamos a apoyar la mentira, ¿no?
hacer un retrato. Ella me dice, mamá, yo no lo quiero hacer porque lo que dije no fue cierto. Pero un mes antes o 2 meses antes, llorando por ella, habló el Espíritu Santo y le dijo a Shanti, di la verdad y yo te voy a respaldar. Y ella cuando me lo dijo, yo dije, se cumple la palabra. Yo no sabía que lo que ella había dicho era una mentira. Entonces ella cuando me dice que no quería hacer el retrato hablado del hermano y mamá, que no había pasado nada, vamos con la licenciada del Ministerio Público y ella nos dice, no, mentira, ella que se acuerde. En un papel de fiscalía, un médico que la revisó, un médico perito, dijo que ella sí tenía el himen desgarrado y que se había pasado. Fíjese cómo es el diablo, hermanos. El diablo engaña. El diablo también, cuando tú dices mentiras, él agarra y dice, sí, pues vámonos, dices mentiras, te voy a ayudar. Y a ella le ayudó el diablo hasta que un papel dijera que ella había pasado eso. Entonces, tuve mucho miedo porque las cosas ya se estaban volteando. Imagínese acusar a alguien que no es culpable. Yo le dije, hija, ¿cómo vamos a acusar al hermano de mi mamá si no te hizo nada? Vas a poder vivir con alguien en la cárcel. Un violador cuando llega a la cárcel lo primero que hacen es violarlo. Le dije, hija, ¿qué vamos a hacer? Y tuve miedo. Y yo le comenté al hermano Raúl. Y el hermano Raúl estuvo orando, llorando. Nosotros también estuvimos orando. Yo tomé la palabra que dijo Dios, que si ella hablaba y decía la verdad, Dios la iba a respaldar. Y Dios cuando habla no se arrepiente, hermano. No dice, ay, yo te dije sí, pero mañana te dice que no. Entonces cuando vi el problema, contraté una abogada penalista. Ya los problemas se nos estaban viniendo muy fuertes. Nosotros teníamos que ir a la fiscalía casi que diario. Entonces es policía, hermano, se les para, te hablan feo, te quieren amedrentarte. A la víctima la hacen culpable. Así trabaja México. A la gente que fue víctima la hacen culpable. Entonces yo hablé con el hermano Raúl y yo le platiqué a él y el hermano Raúl me dijo, habla con la verdad, habla con la verdad. A mí me hicieron una entrevista y ni siquiera me dijeron que me la iban a hacer, me la hicieron así de repente. Y entonces ella me preguntó, ¿hace cuánto usted sabe de lo del abuso de la niña? Y mi licenciada me estaba pisando el tenis para que yo dijera mentiras. Porque decía, no, es que no nos conviene que tú digas que ya sabías desde hace mucho tiempo, desde ahorita. Y yo me acordé de sus palabras del hermano Raúl, se me quedaron en mi corazón. Y yo dije, no, yo ya sabía. Porque la verdad nos va a hacer libres, hermano. Y yo dije la verdad, dije, yo sé que me voy a meter en un problema, pero esta es la verdad, ellos van a investigar. Y en la escuela de ella está sentado que desde hace mucho tiempo algo le había pasado desde chica. Y entonces a ella la prepararon para una entrevista que iba a dar con la del Ministerio Público. Y entonces la prepararon unas abogadas, una penalista, otra abogada que tengo, 2 abogadas la prepararon. Y me dice mi hija, mamá, yo cuando fui a fiscalía, hermanos, y cerré los ojos, yo sentí pisadas en ese pabellón donde hay puras desgracias, donde van familiares que no han encontrado a sus hijos, a sus hermanas, que los encuentran muertos. Hay necesidad, hermano, de que uno salga a predicar. Hay necesidad, hermanos. Muchas jovencitas están desapareciendo y las encuentran muertas. Yo cerré mis ojos en esa entrevista y yo sentí pisadas, unas pisadas enormes de un león que iba entrando, que me iba representando. Yo tenía mis abogadas, pero no. A mí el que me representó fue Cristo Jesús, mi abogado, porque dice la palabra que abogado tenemos. Y el que me representó fue Él. Y yo lo sentí, hermano, como iba entrando con sus pisadas. Y se expuso ahí, hermano, delante de su pueblo, porque Él cuida a su pueblo, porque no estamos solos, hermano. Dios irá delante de nosotros. Dice la palabra que porque la batalla no es de nosotros, sino de Él. Cuando me hicieron la entrevista, hermano, seguía a mi hija, entrevistas que duran hasta 6, 7 horas. Y mi hija fue y se paró con una licenciada del Ministerio Público. Me dijeron, señora, hágase un lado, porque
es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pues hermanita, puedes parar, aquí vamos a orar por ti. Me ayudan a hacer una oración. Era importante este testimonio porque estuvimos orando, ¿se acuerdan? No sé si los viernes de oración estábamos, y cuando ella me decía, yo digo, mira, los viernes de oración estábamos aquí nosotros y pasaban cosas allá. Qué tremendo. Por eso digo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es más, póngase de pie. No ha terminado, no nos vamos para otro hermanito. Estire su manita y vamos a orar con poder por ella, porque ella sigue yendo a fiscalía. ¿Y qué creen? Dios la escogió a ella para llevar la palabra a esos lugares, porque aún así les ha compartido a gente que está ahí. Fíjate que usted te escogió a ti para llevarte a ese lugar tan feo. Es duro, es duro. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, de mi hermano. Gracias, Señor Padre hermoso. Señor, te pedimos, Señor, que tú la cubras con tu sangre preciosa, Señor. Bendito Padre precioso. Yo te pido, Señor, que la bendigas, que unjas sus labios, Padre precioso. Señor, ahí en ese lugar, Señor, tú la escogiste, Señor, con un llamado especial. Señor, Padre precioso. Señor, Padre de Dios, en esta hora, Señor, bendito Dios, para que tú, Señor, la protejas, Señor. Manda ángeles con ella, Señor, tú las has escogido a ella, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a ella a la fiscalía, Señor, con abogados, Señor, con médicos, Padre precioso. Y los médicos, Señor, ya están volviendo, Señor, nosotros hacia ellos, Señor. Padre precioso, bendito, Señor, tenga bendición en este lugar, Señor. Y que cierre, Señor, la boca de todos los leones que andan en ese lugar, Señor. Y pon palabras en su boca, Señor. Y sabiduría, Señor, para lo que ella va a estar diciendo en ese lugar, Señor. Ponemos un rodeado de ángeles, Señor, alrededor de ella, de Ashanti, de su esposo, de su familia, Señor. Cúbrela, Señor, con tu sangre preciosa. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. A veces no nos preguntamos nosotros por qué suceden las cosas, pero Dios tiene un propósito. Hay gente que obedece al llamado de Dios, pero hay gente que se va de la iglesia y no quiere aceptar el llamado de Dios. Hay gente que es ruda, ha estado en la casa de rehabilitación y después ya no la ves, o estás en la iglesia y ya no la ves y de repente vuelven a venir. Y ya les falta un ojo, les falta un pie, ya andan mancos. Dice de que se va a cumplir el propósito de Dios, hermano, se va a cumplir, quieras o no. Fíjate, yo también ahorita me acordaba de ella, porque a ella la mandó. Yo cuando le digo, mira, qué difícil es ese lugar, te mandó a un lugar bien difícil, porque ellos son especialistas en sacarte, como dice, a sacarte la sopa, y si no, hacer que digas lo que ellos quieren. Son especialistas. A eso se dedica, que llega el momento, bueno, últimamente si yo lo hice ya, contate que ya se acaba. Eso, a esos especialistas, todos, a eso se dedican, se dedican. Pero mira, el Señor escogió a nuestra hermana para llevar una palabra a esos lugares. Le digo, el Señor te escogió a ti. Yo estaba orando y le digo, no, espérate, a veces se ve mal y todo, pero el Señor te escogió ahí. Así como ahí estás tú, hay mucha gente en ese lugar que no conoce de Cristo, y cuando está ahí, está sufriendo sola. ¿Y ahora qué hago? Pues hace falta alguien que llegue y toque su espalda y diga, Cristo te ama. ¿Sí? Así cuando yo llegué a la escuela, y cuando llego a la escuela, había como 30 maestros, y cuando llego el primer día, llego del consejo técnico, y resulta que cuando llego al consejo técnico, el primer día, pues no sé por qué tocaron el tema de que ellos no querían nada de la religión, y que hagas que le ligaran cristiano, porque no le querían hablar, porque llegó uno y les pateó la puerta, y ese es el de los que tocan de puerta a puerta, y aquí que ni nos hablen. Así me recibieron. Y dice, sí, pues aquí el Señor. Y yo le decía, Señor, pues aquí puras mujeres, pues sí, ¿cómo les voy a compartir? Pero el Señor, no sé, puso palabras en mi boca, y ahorita, fíjate, la mayoría de los maestros ha aceptado
a Cristo. Una vez en junta de consejo, así fuimos, pero eran puros directores, y puros directores estaban así sentados, llenitos de cuenta así, y yo estaba ahí sentado, y me conocían y me dice de la supervisor, pasa para acá, maestro. Y yo, sí, sí, amén. No, y paso para arriba y dice, quiero que les dé una palabra. Así me agarró frío. Digo, pues te amo, va. Lo bueno es siempre, gloria a Dios, siempre traigo mi Biblia, pero yo todavía hasta me quedé así. ¿Qué? Una palabra, o sea, no le entendía. Sí, debes una palabra, yo siempre lo sabe escuchar. Y usted se, no, oiga, ¿qué? Y usted se calla, porque la voy a decir, usted se calla. Yo quiero ir al maestro Raúl, no a ustedes. Y se ve, y todos calladitos. Y yo dije, sí, oí bien. Yo no me la creía. Dije, ¿cómo? ¿Aquí enfrente de todos? Dije, pues voy a ver si es cierto que entendí. Agarré la Biblia, la abrí y que empiezo ahí con un salmo y luego ya. Y no, todos calladitos, nadie me dijo nada. Fíjate, el Señor dijo, pues para eso el Señor me cuida allá, pero también el Señor mandó a mi hermana a ese lugar. Hay gente que los mandan a ciertos lugares. Fíjate que había una ciudad que se llama Nínive, ¿verdad? Y ya no se las voy a leer la cita, ¿verdad? Pero en esa ciudad se habla que era una ciudad muy sanguinaria, ¿sí? Eran los sirios ahí, Nínive, capital de Siria, y se caracteriza esta ciudad porque es una ciudad muy sangrienta. Pues dice que una de las formas de acabar con el enemigo, la rodeaban, la sitiaban. Después de que estaba sitiada, agarraban pueblos cercanos y agarraban y los desollaban, los desmembraban, los quemaban vivos, los azotaban, violaban, para que los de dentro vieran todo lo que hacían en las atrocidades, ¿verdad? Y tuvieran temor, y solitamente cuando veían todo eso que les estaban viendo desollado y todos colgados ahí, pues se entregaban. Eran expertas en hacer sacrificios. Y un día mandaron a un tal, que se sentaba ahí en la iglesia, en la parte de atrás, y te dice, ve y llévales una palabra a Nínive. ¿Cuántos dicen amén, amén, gloria a Dios? Y así como todos, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Dice, pues ve y lleva una palabra a Nínive. ¿Te oí bien, Señor? Si yo te estoy pidiendo que destruyas a mis enemigos. Un hombre de Dios, el profeta Jonás, profeta, y le dijo, quiero que lleves una palabra. Sí, amén, aquí, Señor, yo primero. El primerito que hasta corrió, como dice, sí, envíame a mí. Y bueno, pues te voy a enviar a ti, Jonás. Sí, Señor, amén, amén. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ve aquí, llévales a Nínive y llévales una palabra. ¿Perdón, a dónde? A Nínive, ven. Señor,